¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 51. El día transcurrió sin mayores incidencias. Después de que Kiana y yo salimos de clase, rápidamente encontramos a Bronja y Mei, quienes ya nos estaban esperando en los casilleros. Mei parecía algo taciturna mientras se apoyaba en su casillero, las miradas de innumerables estudiantes hacia ella claramente todavía la afectaban. Si bien parece que mi plan de confesión logró evitar que la llamaran snob o persona arrogante, definitivamente no impidió que la gente siguiera chismorreando sobre que ella era la hija de un estafador. Simplemente me pareció un tanto irónico. De todos modos, la mayoría de los niños ricos de esta escuela tenían padres que hacían cosas muy poco agradables. ¿Qué les hizo pensar que eran mejores? Fue simplemente algo así como una tendencia que se extendió debido a los celos por el estatus extraordinario de Mei, incluso para sus estándares. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando Mei habló. ¿Podemos irnos a casa ahora? ¿No hay club de kendo? Pregunté. Destrozaste el salón del club, ¿recuerdas? Ah, sí, casi lo olvidé. Volvamos entonces. Estoy bastante seguro de que Mei no quería pasar mucho tiempo en la escuela de todos modos. Después de todo, miré de reojo al grupo de personas que se encontraban a poca distancia. Aquel grupo que solía ser sus amigos, parecía no querer acercarse más a ella. Me pregunto si esto le hizo cambiar de opinión acerca de seguir yendo a la escuela. Sin embargo, cuando empezamos a irnos, noté que Kiana estaba un poco aturdida. Oye, ¿qué te pasa ahora? Los ojos de Kiana se aclararon mientras desviaba su mirada del suelo hacia mí. ¿Qué quieres decir con eso? Pareces un zombi. ¿No me digas que te enfermaste por asaltar la cocina anoche? Al escuchar eso, la chica de cabello blanco se defendió apresuradamente. Quizás un poco demasiado rápido, sin embargo. Es imposible que una caslana se enferme solo por un poco de comida. No me siento de maravilla ahora mismo. ¿Compartir ideas? La verdad es que me importa mucho, dijo Kiana mientras miraba hacia otro lado. ¿Se trata de la confesión? No. Eso es imposible. Sí, definitivamente se trataba de la confesión de Mei. Y Kiana ni siquiera sabía de la de Bronja. ¡Caramba! Me puse una mano en la barbilla mientras fingía una especie de contemplación. ¿La señora Caslana también querría que me confesara con ella? Quizás debería llamarla mi Pookie. Kiana rápidamente me cerró la boca con sus manos. Detener. Miró a Mei y Bronja, luego a los espectadores antes de dejar escapar un suspiro de alivio. Nadie nos prestaba demasiada atención. Kiana me miró con una mirada sucia. No te atrevas a llamarme osito Pookie otra vez. ¿Si no? O si no, o si no. Por un momento salió vapor de la cabeza de Kiana mientras su cerebro entraba en un modo al que rara vez accedía. Modo de pensamiento. Parecía que algo finalmente hizo clic en algún momento cuando su expresión se iluminó. Si no, les contaré a Bronja y a Mei sobre ese escondite secreto del que hablaste. Siguió una pausa dramática. Mei y Bronja miraron hacia allá, oyendo claramente el alboroto que había armado Kiana. Mei parpadeó mientras Bronja inclinaba la cabeza hacia un lado. Adelante.
Me encogí de hombros con indiferencia, ignorándolo. No tengo miedo. ¿Qué? ¿No deberías estar nervioso y suplicarme que no lo haga? Eso no es lo que vi en los K-dramas. Le di una mirada inexpresiva. ¿No es acaso los protagonistas principales quienes generalmente intentan actuar con frialdad y serenidad? No lo sé. Solo digo tonterías, la verdad. Suspiré. Si yo fuera algo, probablemente sería ese director ejecutivo chino que dice, mujer, estás jugando con fuego cuando lo amenazan de esta manera. En cierto sentido, el sujeto Gojo es un director ejecutivo. Ve a buscarme mi café, Bronya. Bronya garantizará que Gojo reciba un espresso puro. A un lado, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Mei mientras nos observaba bromear y burlarnos unos de otros. Quizás en su mente pensó que las cosas no serían tan malas si continuaban así. 2 semanas pasaron volando. Bronya, Kiana y yo buscábamos constantemente por la ciudad cualquier señal de actividad anormal en Honkai. Sin embargo, a pesar de que Cocolía se había hecho cargo de mi corp, no hubo nada. Absolutamente nada. No hay incidentes con Honkai. No hay zombies alrededor. No más intentos de espionaje. Era casi como si Cocolía hubiera renunciado a sus acciones y estuviera contenta con tener a mi corp en la palma de su mano. A pesar de ello, todos sabíamos que las cosas no eran tan sencillas. No podía quitarme la sensación de que esta paz era temporal. Ya sabes la frase, después de todo. Esto fue simplemente la calma antes de la tormenta. Esperar. Accidentalmente hice otro juego de palabras. Esta vez ni siquiera lo intenté. Siguiendo adelante. Afortunadamente la situación de Mei en la escuela no se deterioró tanto como pensé que lo haría. Debido a la fama que recién descubrí que tenía hace poco tiempo en la escuela junto con mi confesión, Mei parecía no ser arrastrada a los peldaños más bajos de la jerarquía de la escuela. No disfruté de la fama que tuve, pero al final fue bastante conveniente. ¿Quién iba a pensar que me verían como un príncipe alto, silencioso, frío, poderoso, misterioso, etcétera, etcétera, etcétera de la Academia de Chiba? Así, Mei seguía siendo excluida, pero no llegó a sufrir el acoso en toda su extensión del que yo sabía que los niños eran capaces. Eso estuvo bien. Después de todo, no sé cómo reaccionaría ante eso. Mi temperamento no es el mejor del mundo, ¿sabes? Ahora, una vez más, en mitad de la noche, me encontraba frente a un enorme rascacielos. Había un enorme cartel que decía Massive Electric Corporation en el frente mientras muchos guardias estaban parados alrededor del perímetro. A partir de ahora sentí que había entrenado lo suficiente. No quiero que esta bomba de relojería siga en mi patio mucho tiempo. Me arrepentiría si no hago algo pronto. Más. Mecánico. Aquí voy, nena. Me reí levemente cuando apareció una burbuja de sueño en la que aparecía yo conduciendo un mecha gigante por los cielos. Gojo. Otra vez te estás apropiando de toda la diversión. Ah, la burbuja del sueño estalló. Sin embargo, cuando miré a los oradores, me quedé atónito. ¿Por qué están los tres aquí? Kiana, Mei y Bronya estaban frente a mí. Vestían ropa cómoda, claramente preparadas para la batalla. Mei incluso tenía una katana real con ella. Una mirada de preocupación apareció en mi cara. Ya que están aquí, mejor que vengan. Pero Mei, ¿estás segura de que quieres seguirme? Nunca has estado en una pelea como esta. Los entrenamientos que teníamos eran muy diferentes al combate real.
Aquí se enfrentaría a personas que intentarían hacerle daño gravemente. Aunque tal vez habría una orden de no matar a Mei, considerando que Bronya me dijo que Cocolía quería a Mei viva. Esto tiene que ver con mi padre, dijo Mei con voz débil. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras todos me protegen como si fuera un bebé. Yo también puedo luchar. Un destello de relámpago apareció a su alrededor como para afirmarlo. Una sonrisa apareció en mi cara. Veo que Archer también se mostró bastante receptiva, ¿no? Está bien entonces. Aplaudí mientras me preparaba para el combate. Vamos. Capítulo 52. Los soldados que rodeaban el complejo de la Fuerza Meteorológica claramente no se tomaron nuestra invasión con buenos ojos. Los gritos inundaron la zona mientras hombres y mujeres, por alguna razón de Honkai, no lo sé, salían a intentar detenernos. Atacantes. Derríbenlos. Es prácticamente lo mismo que he oído tantas veces en este momento. Kiana y Bronya entraron inmediatamente en acción cuando vieron esto. El proyecto Conejito recibió los golpes mientras Kiana atravesaba a los soldados como si no fueran nada. Después de eso, tomó sus armas y municiones con la intención de volverse loca con ellos. Y eso hizo. Ella era como una sombra, ya que fácilmente derribaba a muchos otros soldados con su equipo, ya no necesitaba ni siquiera el escudo de Bronya. Al ver esto, el proyecto Bonnie 19C de Bronya cambió su lanza. ¿Para algún tipo de cañón de partículas? ¿Desde cuándo Bonnie tiene DLC? Con una carga rápida, salió disparada. En general, ambas parecían haber progresado mucho desde el momento en que nos conocimos. Al menos Kiana lo hizo, supongo. No tengo ni idea de si Bronya ya lo tenía guardado todo el tiempo. A un lado, Mei no estaba completamente segura de qué hacer mientras sostenía su katana desenvainada en la mano. No parecía muy cómoda con tantas vidas siendo tomadas frente a ella y no parecía tener mucho papel que desempeñar en este escenario. Así que me teletransporté a su lado con Azul. Nos estamos quedando sin gente con la que puedas vengarte, ¿sabes? Mei chilló de sorpresa mientras se giraba para mirarme. Me sorprendiste. Es un campo de batalla. Debes estar preparada para cualquier cosa, dije con calma. Entiendo. Solo estoy un poco nerviosa. Es comprensible. Pero ya que elegiste venir. Hice una breve pausa. Entonces deberías estar lista para quitar una vida. Sabía que no era lo mejor que podía decirle a una chica probablemente traumatizada en ese momento, pero tenía que hacerlo. La vacilación mata. Incluso los más fuertes pueden morir si se detienen en el momento equivocado. Esperar. ¿No fue eso exactamente lo que le pasó a? No, no, no. Necesito volver al tema. ¿Qué haces entonces?, preguntó Mei. Parece que tú también estás ahí. Estoy cultivando aura. ¿Aura qué? No lo entenderías. Vamos. Puedes darles una paliza si no quieres matarlos todavía. Me miró un instante antes de respirar hondo. Su mirada se tornó acerada antes de que un destello de luz apareciera a su alrededor. Sin decir otra palabra, atacó también. Pero cuando la vi pelear, parpadeé. Ella, un poco brutal, ¿no? Básicamente estaba haciendo malabarismos con algunos de esos tipos con su espada y su energía Honkai. Bien. Parece que no necesito preocuparme por ella. Fue en ese momento cuando un soldado muy valiente de repente cargó contra nosotros con una especie de espada de alta tecnología en la mano.
Morir. La hoja se detuvo frente a mí. Y el grito del hombre se convirtió inmediatamente en un susurro inseguro. Morir. Simplemente le sonreí divertido. Desmantelar. Estuvo bastante bien, dije mientras entrábamos en la entrada, que ya no estaba defendida. Había estado observando a las chicas pelear todo el tiempo que estuve cultivando Aura. No sería bueno tener que encargarme de todo por ellas constantemente. Tuvieron que aprender a cuidarse a sí mismas. No estaba demasiado preocupado por Kiana y Bronja, pero Mei podría haber sido un problema. Al final resultó que tenía un talento natural. Fue una sorpresa, pero bienvenida por cierto. Ni siquiera luchaste, me acusó Kiana. Acepté el rol de cultivador de aura, dije con seriedad. No entiendes la importancia de verse bien. Fue tal y como dicen algunas personas. Lucir bien es un compromiso de toda la vida, la fuerza es solo un estado temporal. No tenía mucho sentido para mí, pero lo haré de todos modos. El sujeto Gojo probablemente es simplemente perezoso. De acuerdo. Kiana asintió. Me burlé. Va. Ustedes, simples mortales, no pueden comprender mi intelecto superior. De todas formas, me encargué de las trampas del camino. Para ser justos, las trampas fueron bastante inútiles contra la combinación de Infinity y Epitaph. El sujeto Gojo está intentando hablar como el personaje Ercher de la hermana Mei. ¿Por qué me meten en esto?, preguntó Mei indignada. Disculpas. Bronja no pudo controlar su boca. Ya llegamos, interrumpí de repente con un tono más grave. La sala de control de mi corp está enfrente. La razón por la que elegimos buscar la sala de control fue que estaba conectada a todo el edificio. Entonces, podríamos tomar el control del lugar y de todas sus trampas. Después, descubriríamos cómo atravesar este gigantesco edificio. Después de eso, seríamos los Robin Hoods de la era moderna y tomaríamos todas las armas peligrosas de las manos de la insidiosa Cocolía. Quitar a los ricos y tomarles un poco más. Entre los ricos en cuestión no me incluía a mí, por supuesto. ¿Hipócrita? Sí. Pero soy una persona muy flexible. Puedo cambiar mis filosofías por capricho. Cuando entramos en la sala de control, nos encontramos con una fila de monitores vinculados a las cámaras de CCTV repartidas por todo el edificio. También había computadoras conectadas a las trampas, pero los asientos para ellas estaban vacíos. No había nadie defendiendo esta habitación. ¿Qué pasa con esto? Está indefenso, dijo Kiana, expresando mis preocupaciones. ¿No me digas que todos huyeron? La probabilidad de que ocurra tal escenario es del 80%. Quizás se estén solicitando refuerzos en este momento. Entonces deberíamos ir rápido, ¿no? Con cara inexpresiva, la agarré antes de que pudiera hacer un movimiento. ¿Qué estás haciendo? Tenemos que darnos prisa, ¿no? Te vas a encontrar con una trampa o algo así. Al menos déjame explorarla primero. PSSHHH. No pasa nada. Kiana Kaslana puede con lo que sea. De repente, una fuerte sirena nos llenó los oídos mientras la iluminación de la habitación se tornaba carmesí. Una puerta metálica se cerró de inmediato tras nosotros y los monitores de la habitación emitieron estática. Tú y tu boca, Kiana. Uy. Kiana se rascó la nuca con torpeza. Suspiré. Sin embargo, no la culpé seriamente en mi corazón. Sabía que algo así ocurriría en algún momento. Era solo cuestión de tiempo. Quédense cerca de mí. No se separen si pasa algo, les advertí.
Lo peor que podría pasar ahora es que esta habitación se dividiera en una especie de laberinto extraño y luego intentaran sacarnos uno por uno. Un escenario extraño, pero no algo que fuera imposible de suceder dada la tecnología de este mundo. Las chicas asintieron en respuesta. Cargando energía Unkai en mi mano, me preparé para romper la puerta de metal antes de que la estática de la pantalla desapareciera. Y en su lugar, había una mujer rubia con 2 taladros, no muy diferente del usuario del stand que estaba a mi lado. La miré brevemente. Eso fue suficiente para ver las complejas emociones en los ojos de Bronja. Eso me dio la confirmación de con quién estaba hablando en ese momento. Gojo Satoru. La mujer me saludó. Una mueca llegó a mis labios. Cocolía. Capítulo 53. La tensión era espesa en el aire mientras Cocolía y yo nos mirábamos a través del monitor. Nuestras miradas estaban frías, tratando de captar la más mínima pizca de debilidad en la expresión del otro. A un lado, Mei apretó los dientes mientras respiraba hondo. Un destello violeta la envolvió mientras danzaban al ritmo de sus emociones. Sin embargo, sentí su mirada hacia mí por un momento mientras permanecía en silencio. Kiana también guardó silencio en ese momento a pesar de tener los puños apretados. Bronja, por su parte, ya se había acercado a una de las computadoras, pulsando frenéticamente los botones como si intentara hackear su sistema. No tiene caso, querida hija, había un dejo de rencor en su tono. Ya me he asegurado de que no volverás a intentar llegar a mí a machetazos. La chica de cabello gris la ignoró, pero pronto chasqueó la lengua cuando la pantalla de la computadora parpadeó en un rojo brillante. El Bronja no puede rastrear a Matuska, Gojo. Matuska ha desactivado las computadoras. Está bien, la tranquilicé. Si fuera tan ingenua, no estaría en su puesto actual. Bronja asintió a cambio. Sin embargo, eso pareció provocar la reacción de Cocolía. Parece que se han llevado bastante bien. Veo que te va mejor que nunca después de dejarme, Bronja. Una elección de palabras relativamente neutral dadas las circunstancias, pero que mostró su leve quiebre en su comportamiento considerando que la primera persona en fluctuar en sus emociones tiende a estar a la defensiva en un enfrentamiento verbal. Bronja no será cómplice de los crímenes de Matuska, dijo Bronja con firmeza. Matuska, por favor, detente ya. Aún estás a tiempo. Cocolía se quedó en silencio por un momento, antes de que un suspiro emergiera de sus labios. Bronja. Sabes que tengo que hacer esto. CLS. No menciones así. Déjame terminar, Bronja, interrumpió Cocolía con tono autoritario. Deberías saber que no debes interrumpir cuando alguien habla. ¿Ahora enseñando modales? ¿Qué sigue? Cuentos para dormir. De verdad, madre del año, dije con desdén. ¿Por qué no dices la verdad de una vez en lugar de esconderte tras un velo de mentiras? Ella se volvió hacia mí mientras intentaba con todas sus fuerzas recuperar la compostura. Ah, al principio estábamos conversando, ¿no? Disculpen. Parece que mis emociones me dominaron, al igual que mis modales. Lo entiendo. Suele pasar cuando la culpa de tus pecados empieza a alcanzarte. En cuanto a un velo de mentiras, Cocolía ignoró mis palabras anteriores. Eres la indicada para hablar, considerando que de alguna manera lograste colarte en los corazones de estas niñas. ¿Qué puedo decir? Soy encantador. ¿En serio? ¿O simplemente apareciste en el momento justo para consolar sus corazones rotos cuando estaban deprimidos? Las chicas se movieron ligeramente incómodas cuando se dijeron esas palabras. Oh. Ya veo a dónde va esto. Ahora ella está intentando lanzarme una acusación tras otra, incluso si no tiene sentido.
Ni siquiera necesitaba tener sentido completo. Algunos solo necesitaban aterrizar de la forma correcta para romper la unidad del equipo. Cocolía, suspiré. Los amigos se ayudan cuando están deprimidos. No hacen experimentos con ellos para compensar la inseguridad que sienten sobre su propia fuerza. Su voz se quedó atrapada en su garganta. Parece que esos experimentos realmente pesaron en su conciencia. Bien. Una sonrisa apareció en mi cara. No es fácil lanzar acusaciones cuando tu propia conciencia te apuñala, ¿no es así, Cocolía? Tú. Casi gritó. A mí. Le di una sonrisa con los ojos cerrados. Pero eso pareció hacer que ella cambiara su atención hacia otra persona una vez más cuando se dio cuenta de que no podía ganar. No contra mí, al menos. Raiden May. ¿Qué se siente al saber que causaste la caída de tu padre? Oye. Esto de las falsas acusaciones se está volviendo un poco aburrido, bostecé, acercándome un poco más a May, quien se había estremecido un poco. ¿No tienes otros trucos? Sin trucos. Solo la verdad esta vez. Cocolía pareció tener una epifanía al reírse de May. No lo sabes, ¿verdad, May? ¿Qué? Que Raiden Raoma cometió fraude económico. Para ti. Tú. May, no escuches nada de lo que dice. Solo quiere hacerte daño. Yo lo interrumpí. No puedo dejar que Cocolía se salga con la suya. Ella era una zorra experimentada, mientras que May era solo una adolescente. A este paso, se dejaría llevar por las narices. Afortunadamente, May se calmó cuando escuchó mis palabras y se relajó con una respiración profunda. Eso fue peligroso. Necesitaba decirle a May la verdad sobre su padre después de esto. Realmente no quería que ella tuviera que soportar el peso aplastante de la verdad, pero esto era necesario. Ella merecía saberlo. Pero no ahora. No era el momento ni el lugar para una bomba como esa. J.E. Parece que los niños ya ni siquiera escuchan la verdad. Pero supongo que un poco de castigo para ustedes, mocosos, sería. La pantalla se apagó de repente. ¿Se suponía que eso pasaría? Pero de repente me quedé congelado. Epitafio me mostró un futuro. ¿Veneno? No. ¿Era energía Unkai? Y había mucho. Tipo. Inmediatamente los atraje hacia mis brazos con azul mientras usaba mi control sobre la energía Unkai para envolverlos en mi infinito. Logré protegerlos de la mayor parte del repentino estallido de energía Unkai que se produjo cuando dejé escapar un suspiro de alivio. Desafortunadamente, parecía que el peligro aún no había terminado ya que de repente la habitación explotó a nuestro alrededor. El polvo llenó el aire mientras permanecía allí, intercambiando miradas entre la fuente del ataque y las chicas. Mi versión modificada de Infinity nos había protegido del ataque repentino. Bronja y May parecían estar bien. Pero Kiana se sostenía la cabeza con dolor. ¿Fue afectada por la energía Unkai? Pero según mis cálculos, con la velocidad con la que los protegí y la cantidad de resistencia que tenía, no había forma de que la afectara, ¿verdad? Pero si ese fuera el caso, necesitaría desarrollar una adaptación tan pronto como me deshiciera de la amenaza que tenía frente a mí. El atacante dejó escapar un fuerte rugido, haciendo volar los escombros y el polvo a un lado. ¿Era una criatura? Estaba a una altura de 10 metros, por lo que era un milagro que el rascacielos no se hubiera derrumbado por la cantidad de daño que causó. Sin embargo,
Me di cuenta de que era mucho más fuerte que la clase Chariot con la que luché en ese entonces a pesar de que tenían aproximadamente el mismo tamaño. Sujeto Gojo. Parece ser una bestia Honkai de clase emperador desconocida. Dominar a esta criatura suele requerir una alineación de valquirias de rango A, dijo Bronya mientras miraba preocupada a Kiana. Valquirias. Chicas con superpoderes que lucharon contra Honkai. Gojo, ¿Kiana estará bien?, preguntó Mei con miedo. Vayan a ver cómo está, ordené rápidamente. Yo me encargo. Señalé con el dedo a la bestia cuando una luz roja apareció en mi dedo. Inversión de la técnica maldita, rojo. Sin embargo, mientras pronunciaba esas palabras, la luz roja se disipó lentamente a medida que perdí el control sobre la técnica. Mis ojos se abrieron de par en par. Rojo. ¿No estaba funcionando? Capítulo 54. La cara de Cocolía estaba vacía cuando vio las palabras red desconectada en su pantalla. Por un momento pensó si sus hombres realmente se habían olvidado de pagar el mantenimiento de Internet. Sin embargo, su mente rápidamente volvió en sí y gritó. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desconectó? Un empleado valiente decidió responder en ese momento. Parece que nos cortaron la conexión con mi corp. Ya lo veo, bufón. Te estoy preguntando por qué pasó. Cocolía caminó frenéticamente de un lado a otro por un momento antes de golpearse la palma de la mano. Bien. Envíenme los mechas. Los capturaremos ahora mismo. Yuemen, sobre eso. Su rostro se volvió sombrío. ¿Qué pasó esta vez? Los mechas parecen no responder ahora mismo. Es casi como si alguien los hubiera destruido. La cara de Cocolía se quedó en blanco por un momento. Su cerebro tardó unos segundos en reiniciarse. Aún así, solo pudo responder con una palabra al comprender las implicaciones. Sicaviat. Rojo, ¿no estaba funcionando? Un indicio de seriedad apareció en mi cara. Eso no estuvo bien. Quería analizar el asunto un momento. Sin embargo, miré a Kiana, que estaba detrás de mí. Mientras la observaba apretar los dientes y agarrarse la cabeza con dolor, dejé escapar un suspiro. A la mierda con eso. Nosotros jugamos al balón. Me golpeé el brazo. Desmantelar. Una enorme ola hecha de Honkai fue enviada a la cara de la bestia Honkai. Ni siquiera sabía qué había pasado cuando mi ataque lo alcanzó. Su enorme cuerpo fue lanzado varios metros hacia atrás, pero solo tenía un pequeño rasguño en su caparazón, que ya estaba cicatrizando. MMM. Los desmantelamientos no funcionarán. Entonces necesito usar clave. Me moví a toda velocidad hacia él. Mientras lo hacía, intenté usar azul para impulsarme hacia él, pero descubrí que azul no funcionaba tan bien. Excelente. ¿Qué sigue? ¿El infinito estaba caído? Epitafio me gritó en el momento en que lo hice mientras saltaba para esquivar el movimiento bajo de la criatura. El infinito estaba caído. Yo vi mi boca, hombre. Negué con la cabeza y aterricé encima de la criatura haciendo una parada de manos con un solo brazo. Adherirse. Auge. Esta vez aparecieron varios cortes mucho más profundos en su cuerpo antes de que me sacudiera. Y ni siquiera Cleave fue lo suficientemente fuerte para cortar a esta criatura de una sola vez. Metí la mano en mi chaqueta, queriendo sacar a Chamas. Sin embargo, chasqueé la lengua al darme cuenta de algo. La potencia de fuego de Chamas sería un peligro en un rascacielos como este.
Estaría bien si estuviera solo, pero necesitaba tener cuidado de no dañar a Kiana y los demás. Los miré una vez más. Parecía que ahora habían escapado. Eso significa que necesitaba sacar a esta criatura al descubierto, ¿verdad? Y al mismo tiempo asegurarme de que no cambiara su agresividad hacia ellos, ¿verdad? Clunk. Justo a tiempo. Cuando la rueda giró detrás de mí, mis sentidos se agudizaron y pude sentir la energía Honkai más íntimamente a mi alrededor. Espacio. En ese momento en esa zona reinaba caos y desorden. No es de extrañar que Limitless fuera inútil en ese momento. Pero hombre, en este momento desearía que esta fuera una adaptación de solución temporal. La bestia Honkai de clase emperador no me dio tiempo para pensar esta vez mientras cargaba hacia mí, con su cuerno listo para atravesarme contra la pared. Sin embargo, levanté mi mano. Y la bestia se detuvo en seco. Un infinito improvisado con cortes. ¿No mola?, le pregunté a la bestia. Aunque no me gusta usarlo. Requiere muchísima energía, pero funciona bastante bien aquí. Resopló confundido cuando escuchó mis palabras. Eso fue un poco vergonzoso. Fue algo así como un nuevo mínimo quedarme frente a una bestia Honkai ahora, pero no puedo dejar de hablar cuando me meto en una pelea. Pero sigamos adelante. Saquemos a esta criatura de aquí. Aprovechando su confusión, dejé de usar el infinito improvisado y me aferré a sus cuernos. Respirando hondo, usé toda mi fuerza para lanzar a la criatura por los aires. La criatura permaneció en el aire, ligeramente aturdida. Fue en ese momento que sentí que algo estaba a punto de suceder. Con una fuerte carcajada, cargué toda mi energía Honkai en mi puño. Y luego. Clunk. La segunda adaptación a este espacio inestable ha llegado. En ese momento, debido a esta inestabilidad a mi alrededor, mi adaptación a ella, mi inmenso control del Honkai y mi intenso enfoque. Se produjo una distorsión en el espacio causada por una sincronización casi imposiblemente perfecta de 0,000001 segundos. La bestia y yo nos miramos. Me reí entre dientes. Y un atisbo de miedo pareció aparecer en esta criatura sin mente. Antes. Destello negro. Las chispas negras que no pertenecían a este mundo finalmente han llegado. Mientras Mei y Bronja salían del edificio de Micor con Kiana en la mano, dejaron escapar un suspiro de alivio antes de volver a mirar hacia arriba. Gojo sigue luchando ahí. Mei se pellizcó la ropa. ¿Y Kiana está? Bronja mantuvo una notable cara de póker mientras revisaba el cuerpo de Kiana e intentaba ponerla en una posición cómoda. No te preocupes por Gojo. Estará bien. Pero su habilidad parecía no funcionar ahora, ¿verdad? Hermana Mei. Bronja miró a Mei a los ojos. ¿Ese sí? Confía en él. Gojo es el más fuerte. Las palabras de Bronja eran simples y hasta un poco ingenuas. Sin embargo, por alguna razón, parecieron tener un efecto inmediato. La respiración de Mei se tranquilizó, sus ojos, abiertos como platos, volvieron a la normalidad y sus manos se relajaron. Bien. Al oír eso, Bronja asintió. La situación de Kiana parece extraña. Los escáneres muestran lecturas de Honkai ligeramente superiores a la media en su cuerpo, pero Kiana siente dolor. Ella no pudo terminar esa frase ya que una enorme onda expansiva silenció sus palabras. Pedazos de vidrio, hormigón y algún tipo de material a base de silicio blanco cayeron del cielo y aterrizaron en el suelo. Un grito agonizante llenó los oídos de las muchachas, provocando que levantaran la vista en su dirección.
Y allí estaba. La bestia agita sus extremidades salvajemente en el aire acompañada de chispas negras. La gravedad hizo su trabajo y la criatura cayó al suelo, levantando polvo. Cuando el polvo se disipó, Gojo ya estaba parado frente a la criatura, si es que se podía llamar criatura a lo que quedaba de ella en ese momento. Su caparazón blanco estaba prácticamente destrozado en ese momento. Sus extremidades estaban dobladas de forma extraña y sus cuernos estaban incompletos, como si se los hubieran roto a la fuerza. El hombre que hizo todo esto no dijo nada sobre su trabajo. Con su figura bajo la luz de la luna, ni Bronya ni Mei podían negar la seguridad que su figura les brindaba. Hasta que abrió la boca, claro. Hola chicos. Gané. Ja 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 ja. Bronya, Mei e incluso Kiana, que en ese momento tenía un terrible dolor de cabeza, realmente querían decírselo. Por favor. La próxima vez cállate. Lo estás viendo en su audionovelas. Capítulo 55. ¿Cómo estás ahora? Esa fue mi pregunta al revisar a Kiana. Su expresión era un poco menos dolorosa que antes, buena señal, pero aún así era mejor revisarla. ¿Puedes contar cuántos dedos estoy señalando? Levanté ambas manos. Espera, puede que no puedas contar tanto. Lo siento, dije mientras bajaba uno. Gojo, me duele mucho la cabeza ahora mismo, pero no estoy muerto de cerebro. Podrías haberme engañado. Mei gimió mientras intervenía. Creo que no deberíamos provocar a Kiana cuando está así ahora mismo. Kiana intentó incorporarse. Al notarlo, la ayudé a levantarse mientras decía, «Está bien, Mei. Ya me siento un poco mejor». Eso es bueno. Mei dejó escapar un suspiro de alivio. De acuerdo. Por un momento, pensé que íbamos a tener a Mei número 2 aquí. 3 que entraron inmediatamente en mis oídos. Decidí explicar esto en la pose, actually. Mientras Mei hacía sus cosas de Archer, también le dio dolor de cabeza tras exponerse a la energía Honkai. A Kiana le pasó lo mismo y el espacio se volvió un poco extraño hace un momento. Espacio, murmuró Kiana. Su mirada se apagó por un instante, pero solo por un segundo, juraría haber visto un destello dorado en sus ojos. Los lados de mis labios cayeron ligeramente. ¿En serio? ¿Lo hice bien a la primera? De ninguna manera, ¿verdad? Pero cuando me moví directamente frente a ella para mirar directamente a los ojos de Kiana, lo único que obtuve fue nada. Nada. Eran solo los ojos azul cielo de Kiana. No era una mala vista en ningún sentido, pero no era lo que estaba buscando en ese momento. Oye, ¿qué haces? ¿Te estás volviendo loca con una persona enferma? Sí. Me enamoran tus ojos, dije con suavidad. Un par de gemas cerúleas que me dejan sin aliento. De verdad, las más maraví. Basta ya. Kiana fingió estar complacida. Es un poco vergonzoso, aunque sea cierto. Ajá. ¿Kiana parece estar bien ahora? ¿Por qué Gojo tardó en acabar con la bestia Honkai antes de que Kiana dejara de ser Cenicienta?, preguntó Bronya con la cabeza inclinada. Eso provocó un hola de Kiana, pero a mí me dejó pensando. Esa fue una buena pregunta. Parecía que estaba sufriendo mucho en ese momento, pero casualmente se recuperó después de que terminó mi pelea. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no en cualquier momento antes? Quizás solo sea coincidencia. Mi pelea con la bestia Honkai fue relativamente rápida después de todo. Volví a sentir el espacio a mi alrededor, pero encontré que actuaba de manera extraña a pesar de la recuperación de Kiana. ¿Me equivoqué entonces?
¿Esta anomalía espacial no estaba relacionada con ella? ¿O seguía vinculada a algún tipo de despertar, pero estaba controlado? Viendo cómo se comporta este idiota en este momento, yo tendría cuidado con el asunto del pseudo despertar. No es una confirmación de ningún modo por ahora, pero es algo para reflexionar. Sin embargo, su reacción a la palabra espacio fue una gran señal de alerta, así que no iba a dejarla pasar. Así que eso, junto con él, tal vez algo anda mal con los ojos, me hizo creer que había una buena posibilidad de que Kiana pudiera ser algo que esperaba que no fuera. Un Archer. Ya me bastaba con lidiar con la señora Reina del Trueno. ¿Qué más se puede decir de otra? Me puse de pie de un salto y le hice un gesto a Kiana para que se levantara. Vamos, Cenicienta. ¿Quieres que te dé un besito antes de que te levantes también? Kiana resopló. HMPH, habrías gastado toda tu fortuna si pudieras besarme. Dijo eso, pero se sacudió la ropa al ponerse de pie. ¿Acaso sacamos algo de este viaje? Supongo que tenemos que cometer destrucción masiva y terrorismo. ¿Sin mechas? Me encogí un poco al oír esa pregunta. Sin mechas, repetí. Tonterías. Sí. Parece que Bron ya sería la única con un mecha. Por ahora. Recuerda lo que te digo. Algún día tendré uno. Sujeto Gojo, sujeto Kiana. Miren el lado positivo. Al menos Matuska ya no tendrá tanto acceso a los recursos de mi corte debido a... Bron ya señaló la destrucción. Esto. Cierto. Me acerqué a Mei, que ahora estaba un poco absorta en sus pensamientos. ¿Pero te parece bien, Mei? Al fin y al cabo, esta es la empresa de tu padre. Mei guardó silencio por un segundo, pero de repente una voz fría surgió de su garganta. Sería mejor que todo se quemara a que esa mujer no recibiera nada. Ops, parece que Archer Mei estaba fuera. Aunque era un poco hogareña, ya que nuestro Chunibyo, probablemente traumatizado, regresó de repente. No importa, Mei, no importa. De regreso a casa, jugué con ambas pistolas de chamas en mi habitación mientras estaba acostado en la cama. Para entonces, ya nos habíamos duchado y regresado a nuestras habitaciones. Aunque, debo decirte, esperar a que dos chicas terminen de usar el baño probablemente me suponga una tortura psicológica. Afortunadamente, Mei fue más considerada y terminó con ello no mucho después. Todavía era un poco incómodo para Mei vivir tan cerca de un chico, pero parece que poco a poco se está acostumbrando a ello. Salí de mis pensamientos mientras miraba fijamente las armas. Cuando golpeé el destello negro anteriormente, sentí que mi conexión con la energía Onkai se profundizó bastante. Sorprendentemente, no fue suficiente para aumentar aún más mi control, pero aún así sentí un cambio. Ese cambio fue que pude sentir algún tipo de conexión entre las dos armas de chamas, como si estuvieran fracturadas una de la otra, pero fueran un todo. Jeje, fracturada B. Espera, es un chiste infantil muy vulgar. No debería reírme de eso. Pero pensándolo bien, ya tenía 15 años. Tengo el derecho y la obligación de reírme de chistes crudos como estos. Jajajajaja. Mi risa se detuvo cuando Kiana me gritó que me callara o de lo contrario me haría cosas desagradables esta noche desde la otra habitación, pero no dejé que eso arruinara mi diversión. Comencé a unir las armas mientras les inyectaba un poco de energía Onkai también. No estaba seguro de si debía hacer eso, pero mis acciones fueron casi instintivas en ese momento. Pero entonces ocurrió algo. Las dos empuñaduras se unieron en ese momento, formando algo similar a la empuñadura de una espada. Los cuerpos del arma se movieron hacia arriba y se unieron, formando
¿Una espada ancha? Dos fragmentos rojos, similares a gemas, emergieron del arma anterior, bajo la guarda de la espada. Parecían magnetizados el uno con el otro a medida que se acercaban lentamente. Parecía genial, pero... Detuve inmediatamente la fusión al dejar de bombearle energía a Unkai. De inmediato, la transformación se revirtió y la espada ancha regresó a su forma de arma una vez más. ¿La razón por la que hice esto? De repente tuve la premonición de que sería una terrible idea si dejaba que estas armas se fusionaran aquí. Kiana y Bronya también podrían convertirse en las personas sin hogar. Sin embargo, una enorme sonrisa apareció en mi cara mientras me reí de la emoción. Mis armas tienen una maldita opción de transformación. Estallido. La puerta se abrió de golpe cuando Kiana entró en la habitación. ¿Te dije que es ese chamas? ¿Me creerías si te digo que estas son una réplica exacta para un cosplay que estoy planeando? No. ¡A mierda! Capítulo 56. Habla. Indulgencia con la verdad, mientras que con la mentira. La amenaza de Kiana se detuvo mientras intentaba pensar en un castigo. Parecía que no podía, así que negó rápidamente con la cabeza. Ah. No importa. Probablemente dirías que no te amenace con pasar un buen rato. Solo dime qué está pasando. Aparté la mirada mientras apartaba las armas de la vista. Sin embargo, eso provocó otro arrebato en ella. Oye. Te veo haciendo eso. Mierda, reventado. Un suspiro salió de mis labios mientras colocaba las armas frente a mí con un puchero, como si me hubieran pillado con las manos en la masa. Los obtuve de tu papá. ¿Qué? ¿Lo conociste? Kiana corrió hacia mí y me agarró de los hombros. Me sacudió como si estuviera sacudiendo un montón de maracas mientras gritaba. ¿Por qué no me lo dijiste? Te di una carta de él, ¿no? Creí que simplemente había conseguido que alguien te lo enviara. Supongo que por eso estaba contento de no tener que buscar a alguien. Le quita dinero ir al bar. Ella se quedó congelada. ¿Eso es lo que dijo? Su voz se suavizó hasta convertirse en un susurro. Su flequillo le cubrió los ojos mientras miraba hacia abajo, y su auge también se inclinó. Pero sí parecía que te extrañaba, añadí. Te observaba mucho por aquel entonces, ¿sabes? ¿En serio? Su expresión se iluminó. ¿Así que ese vago no me abandonó? ¿Cuándo aprendiste ese vocabulario? Es tuyo. Solo tomé fragmentos que me gustaron de tu cerebro podrido. Ah. Soy una mala influencia al traerte esta plaga. Jaja. Es demasiado tarde. La podredumbre cerebral ya, espera, ¿por qué siento que me estás engañando para que me insulte? Te lo estás imaginando. Quizás ese dolor de cabeza de ahora te haya dejado secuelas. ¿Qué más da? ¿Dónde está papá apestoso ahora? Probablemente ya esté en Estados Unidos o algo así. Me encogí de hombros. El tipo se fue hace poco. ¿Qué? ¿Creía que habías dicho que me cuidaba mucho? Corrección. Dije que te cuidaba mucho en ese entonces. ¿Entonces ahora está buscando una chica americana? Y lidiar con un montón de bestias Honkai al mismo tiempo. Me aseguré de no omitirlo. Aunque Siegfried no me agradaba mucho, no quería provocar una ruptura más grande entre ellos, si era posible. Claro que le hice algunas bromas a Kiana a su costa, y ella también lo sabía. De hecho, parecía contenta de unirse a ellas. Pero al final del día, Siegfried era su padre, y creo que era un buen padre. Bueno, quizá no sea bueno en sí, pero él se responsabilizó de ella.
Y eso fue mucho mejor que muchas otras personas que he visto. Así que, si era posible, no quería que Kiana malinterpretara lo que estaba haciendo Siegfried. Esta pequeña niña era infantil y parecía realmente tonta la mayor parte del tiempo, pero vi algo debajo de esa cara. Potencial. Al fin y al cabo, no todo el mundo podría viajar solo a una edad tan temprana. Y no voy a llamarla mujer potencial. Ella no es la misma que ese vagabundo. Kiana permaneció en silencio, asimilando mis palabras mientras llegaba a una conclusión. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Lo entiendo. Si papá apestoso va a proteger a otros, no quiero detenerlo. Esa sonrisa parecía contagiosa y antes de darme cuenta, yo también estaba sonriendo junto con ella. Pero eso es bueno. Tenía la sensación de que ella había crecido un poco ahora, un poco más madura que ayer. Espero ver la persona en la que puede convertirse algún día. De todos modos, ya que tienes a chamas, ¿quieres hacer tostadas de pizza? Vale, quizá todavía le quedaba bastante por madurar. Hagámoslo. Y quizá yo también lo haga. Temprano en la mañana, la luz del sol entró por las ventanas y brilló sobre el rostro de un tal Radme. Sus ojos cerrados temblaron levemente y levantó las manos para bloquear la luz del sol por un momento. Pero a pesar de ello, sus ojos se abrieron lentamente y dejó escapar un bostezo. Al despertar por fin, se sentó en la cama. Pensamientos intrusivos sobre lo ocurrido la noche anterior la asaltaron, haciéndola suspirar. Anoche, ella había ayudado a derribar el edificio de la empresa de su padre. Ella sabía que ya no pertenecía a su padre, pero aún así. Todavía había cierta reticencia. Sintió un escozor en los ojos al pensar en su padre, que probablemente estaba en algún tipo de prisión en algún lugar en ese momento. Gojo le había dicho que estaba bien, pero ella no pudo evitar preocuparse. HMPH, ¿preocuparte hará que un solo cabello tuyo vuelva a ser morado si se ha vuelto blanco? La respiración de Mei quedó atrapada en su garganta mientras gritaba. ¿Quién es? ¿No reconoces mi voz? ¿No te emocionaste tanto al saber que existía? ¿El Ercher? Supongo que podrías llamarme así. ¿Qué quieres? La voz de Mei se volvió firme. No hago tratos por poder ni nada. No lo planeé. La voz hizo una pausa antes de continuar. Solo me lamento de que sigas igual. Sigo siendo una llorona. No lo soy. Gritó Mei. Pero su respuesta solo fue silencio. Cerró los ojos con fuerza mientras se secaba las lágrimas que amenazaban con salir de sus ojos. Pasaron unos momentos hasta que su estado de ánimo se calmó, pero finalmente se levantó. Necesitaba preparar el desayuno para los demás. Sin embargo, cuando abrió la puerta de su habitación, un olor a quemado llenó su nariz. ¿Qué está pasando? Kiana y yo nos quedamos congelados cuando mi dedo se congeló antes de poder apretar el gatillo contra chamas y apuntar al pobre trozo de pan tostado que tenía delante de nosotros. Tosí avergonzado mientras explicaba. ¿Cómo puedes ver, Mei, estábamos haciendo un experimento científico? No me digan que iban a usar esa superarma en eso. Vaya, supongo que el aspecto futurista del arma era un indicio claro de ello, ¿no? No te preocupes, Mei, la tranquilizó Kiana. Mi papá solía hacerlo siempre cuando era más pequeña. Eso, todavía suena como un peligro de incendio. Entonces, ¿quieres unirte a nosotros? Un suspiro salió de sus labios, pero se transformó en una sonrisa. Alguien tiene que vigilarlos a ustedes dos. Capítulo 57. No voy a mentir,
la tostada de pizza quemada no estaba tan mal como parecía. Todos sabíamos que Kiana era una cocinera terrible, pero para este plato en particular lo logramos. Después de 15 intentos, por supuesto. Déjame decirte, no es fácil cocinar con chamas cuando quieres evitar quemar la casa. Bronja también vino a desayunar y después de comer, todos fuimos a hacer nuestras cosas. Bronja quería invitarme a jugar con ella, para ser su apoyo mientras era ADC y poder entrenarla, pero Kiana la interrumpió y formaron un dúo en su lugar. Realmente quise reírme cuando vi la expresión medio muerta de Bronja cuando Kiana quedó atrapada entre los arbustos en el nivel 1, y luego procedió a correr por el juego inmediatamente después. Me pregunto qué sucede cuando un tirador carece de apoyo y tiene un asesino 20-0 en el equipo enemigo. Pero cuando me senté con unas palomitas a ver el cine que estaban haciendo delante de mí, Mei de repente me dijo que quería hablar conmigo a solas. Lejos de miradas indiscretas, pregunté. ¿Pasó algo? Sí, la Archer me habló, dijo Mei en voz baja. Creo que intenta derribarme y obligarme a abrir su sello o algo así. Y luego, se apoderará de mi cuerpo y causará un caos masivo en el mundo y... Entonces grita, arrodíllate ante la reina del trueno, continué bromeando. Sí, y luego. El cerebro de Mei se reinició y se convirtió en una mirada fulminante. Gojo. Esto es serio. Hablo en serio, me defendí. En serio me estoy burlando de ti. Quizás sería mejor dejarla salir. La chica de cabello morado tenía una expresión seria, pero había leves tics en los labios. Por favor, no, mi reina. Tengo mucho miedo. Y ante esto, ambos nos echamos a reír a su costa. De acuerdo. Mi risa se detuvo lentamente. Ahora que te ves un poco mejor, dime. Mi expresión se volvió seria. ¿Qué dijo ella? El océano rugía mientras las olas chocaban unas contra otras, agitándose con energía inquieta debajo de mí. Me encontraba de pie en el aire sobre el océano con ambas pistolas chamas en la mano y vestía una camiseta y un par de pantalones cortos. Con lo que iba a hacer a continuación, no quería usar mi camisa ni mis pantalones de $2000. Pero antes de hacerlo, algunos pensamientos vinieron a mi mente mientras recordaba lo que Mei me dijo antes. Archer se burlaba de ella por ser una llorona mientras Mei se sentía mal por su padre. Si Mei no ocultó nada, estaba bastante claro que el personaje de Archer era en realidad malévolo, ¿verdad? Pero no es tan sencillo. Dadas todas sus acciones en este momento, el Archer, del trueno, electromagnetismo, parecía ser en realidad algo complicado. Estaba muy dispuesta a entregarle energía a Mei cuando la necesitaba. De hecho, parecía que incluso la aumentaba un poco cuando estaba a punto de pelear con nosotros. Otra cosa en la que pensé fue en su actitud cuando me enfrentó por segunda vez. Ella realmente era amigable. Claro, podrías interpretarlo como que ella sabía que no era el momento de pelear en ese momento, pero esa preocupación que tenía por Mei. Esa fue una señal bastante grande. Por otro lado, si quisiéramos acercarnos más a la teoría de la conspiración, podríamos decir que Archer era un maestro manipulador y que estaba jugando un juego muy, muy largo. Entonces, para poder confirmarlo realmente, necesito realizar un experimento. Pero yo no quería hacerlo. ¿Por qué? Porque este experimento en realidad requiere mucha manipulación de mi parte para hacerle creer a Mei que realmente estábamos en peligro. ¿Y dado su intelecto? Tendría que ser algo realmente peligroso para convencerla. Si el personaje de Archer estaba dispuesto a ayudarnos y también estuviéramos en verdadero peligro, entonces acabo de confirmar algo. Dejé escapar un suspiro. Así que esto es un callejón sin salida.
Justo cuando estaba a punto de dejar de lado mis pensamientos y comenzar a entrenar, de repente un pensamiento fugaz vino a mi mente. Y fue de Rayoma. Aquella vez. Aquella vez que dijo, la secuestraron cuando era más joven, así que... Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Podría ser esa la clave? Si Mei fue secuestrada cuando era más joven, entonces debería haber quedado traumatizada por eso en ese entonces, ¿verdad? Y a veces, cuando una persona sufre un trauma, puede desarrollar una personalidad secundaria. Entonces, si Mei hubiera quedado traumatizada, es posible que hubiera desarrollado una personalidad secundaria para protegerse. Si es así, entonces tendría sentido por qué el Archer sería tan despectivo con Mei, pero estaba dispuesto a ayudar cuando era necesario. ¿Estaba tratando de protegerla? Pensándolo bien, me confrontó cuando prácticamente la estaba acosando. Y como podía percibir la energía Onkai, me habría considerado una amenaza en aquel entonces. La propia Mei podía detectar que los amigos que la rodeaban también eran insinceros, por lo que el hecho de que esos tipos fueran llamados monos tenía sentido. Por lo tanto, en conclusión, había una gran posibilidad. Esa Mei era una maldita esquizofrenia. Por supuesto, se suponía que el personaje de Archer destruiría el mundo, pero como este es un mundo de anime. ¿Quién dice que no podía volverse contra ellos? Jeje. Por supuesto, nada fue nunca 100% seguro, por lo que de todas formas debo actuar con cierto grado de precaución. Aún así, pensé que mi hipótesis era bastante buena. De todos modos, Archer May ni siquiera se molestó en intentar matar a otros cuando peleamos por primera vez. Simplemente no pienses en el daño que le hizo al edificio de la escuela. Con una enorme sonrisa en mi cara, dejé escapar una gran risa solo. Si tuviera razón, todo sería absolutamente perfecto. Pero por ahora, realmente debería empezar con mi entrenamiento. Calmándome rápidamente debido a mi control emocional adaptado, levanté ambas pistolas de chamas. Mientras se fusionaban lentamente una vez más para formar la espada ancha o la cuchilla de chama según Kiana, me reí levemente mientras pronunciaba estas palabras. Llamas divinas. El espacio que me rodeaba comenzó a deformarse mientras incluso el espacio y el tiempo mismo ardían. Sentí el calor de inmediato mientras Infinity empezaba a desaparecer. Mi piel empezó a ampollarse por el calor, pero la sonrisa seguía intacta. Abierto. Y el mundo ardía de un rojo intenso. Capítulo 58. Pasaron 2 semanas. Durante ese tiempo, era simplemente un ciclo de hacer las mismas cosas. Ve a la escuela, entrena e intenta buscar a Cocolía. Bronja fue muy útil con el tercer objetivo gracias a sus habilidades de hacking. Hizo un seguimiento de coordenadas un tanto extraño que nos llevó a atacar los lugares que encontró. Desafortunadamente, parecía que todas esas eran bases que la loca había abandonado, ya que básicamente no encontramos a nadie allí cuando llegamos. Aparte de eso, no se me ocurrió nada muy interesante que pasara. MMM. Pensándolo otra vez. En realidad había algo. Oye, Gojo. Despierta. Una voz suave me hizo despertar de mi sueño mientras mis ojos se abrían vagamente. ¿Qué? Eres Kiana, farfullé. Mis ojos entreabiertos se fijaron en una borrosa figura de color púrpura frente a mí, lo que me hizo darme cuenta lentamente de que probablemente no era Kiana. Me froté los ojos con ambas manos y parpadeé con fuerza mientras intentaba enfocarlos. Mei. ¿Eres tú? Hubo un momento de silencio. Y luego. Abucheo.
Mi expresión era inexpresiva mientras miraba a la chica frente a mí. Sus pupilas de color rosa intenso eran la indicación de que ahora estaba tratando con la otra Mei. ¿Hablas en serio? ¿No pareces tener miedo? Recuerdo que Kiana le contó a la Llorona cómo la abrazabas y le decía, por favor, Kiana, protégeme. Estoy muerta de miedo, en una casa embrujada. Arqueé una ceja. ¿Entonces ahora la llamas Kiana? ¿Ya no es mi mascota? ¿Podría si te interesa? Ella sonrió descaradamente mientras esperaba mi respuesta. Me encogí de hombros. Lo siento, Mei, pero no comparto tu gusto por todas esas manías raras que tienes. Me incorporé de la cama. Mei negó con la cabeza, decepcionada. Esperaba un nuevo chiste. Ese chiste ya está cansando. Su expresión se endureció. ¿Pero cuándo salieron ustedes dos sin que yo lo supiera? ¿Tu conocimiento? Qué cobarde lo sabe, corrigió sin pestañear. ¿Fue aquella vez que te invitó a salir al cine con el grupo? Oh vaya, ella es muy aguda en eso. La intuición de una mujer es bastante aterradora. Quizás. Quizás fue antes de conocernos. ¿Quién sabe? Jugué con la respuesta, intentando sacarla de quicio con picardía. Desgraciadamente, no le hizo mucha gracia, así que continué. ¿Qué estás haciendo aquí de todos modos? Intento ejercer presión psicológica, dijo Mei con naturalidad. ¿Está funcionando? No. Se encogió de hombros. Bueno, valió la pena intentarlo. ¿No te preocupa que pudiera haberte matado mientras dormías? No, a mí me pareces una tsundere. Un signo de interrogación apareció en su cabeza. ¿Tsundere? Sí. Tu forma de hablar también es un poco tierna. ¿Así que te gusta así? ¿Debería intentar que mi voz suene más aguda también para ti? Eso sería muy inquietante, sinceramente. Creo que dejar caer otra bomba EMP en tu casa sería aún más inquietante. Ah, por favor, no. Necesitamos guardar nuestras grabaciones de tus poses de Homo Radar para chantajearte. Hice una pausa y luego me aclaré la garganta rápidamente. En fin, ¿quieres un té? El rostro de Mei estaba completamente frío en ese momento. No, no. Quiero saber de esas grabaciones de las que hablabas. ¿Estaban investigando? ¿Y qué quieres decir con nosotros? Miré hacia otro lado. ¿La grabación podría haber sido un esfuerzo conjunto? No voy a lidiar con esto. Adiós. Desapareció en medio de un trueno, claramente con la intención de molestarme con el ruido. Jeje. Fue un poco lindo. Y ahí terminó el flashback. Gojo. La operación ha sido completada. Ah, allí estaba Bronja. Bajó flotando lentamente con el proyecto conejito detrás. Al llegar casi a mi altura, mantuvo los pies ligeramente por encima del suelo. ¿Conseguiste alguna información?, pregunté. Bronja negó con la cabeza. Matryoshka ha borrado por completo las computadoras. Se han detectado rastros de armas y objetos sustraídos recientemente en las lecturas de energía de Onkai. ¿Otro fracaso entonces? Correcto. Me desplomé en el lugar al escuchar eso, pero de repente Bronja dijo algo que me hizo animarme. Sin embargo, Bronja ha encontrado algo interesante. Oh. ¿Gojo recuerda que el video de Matuska se detuvo abruptamente ese día? Pensé que simplemente estaba haciendo un mal corte de video o algo así. Bronja me miró con cara seria, como si no pudiera creer que hablara en serio.
Simplemente puso los ojos en blanco ante mi broma y continuó. En esa situación podría estar involucrado un tercero. Entrecerré los ojos. ¿Es Chiksal? Si la información de Bronya es correcta. Me puse una mano en la barbilla mientras reflexionaba sobre la idea por un momento, pero una sonrisa pícara apareció poco después. No es Chiksal como me lo describiste la última vez, ¿verdad? Gojo. Bronya te pide que guardes silencio por el momento. Está bien. Lo siento. Ella maneja mis distracciones como lo haría una secretaria. ¿Qué gran puesto le di? La Bronya desconoce el alcance de la participación de Chiksal en la situación. Un brillo brilló en sus ojos. Sin embargo, la Bronya intentará piratear la base de datos de Chiksal para obtener más información. ¿Puedes hacer eso? Bronya tiene muchos talentos. Supongo que mentir no era una de ellas. Voy a volar el edificio ahora mismo. Recomendado. Sacando ambas armas de chamas, quemé la base. Estaba bastante alejado del centro, así que no me preocupaba que el fuego se propagara a ningún lado. Vi como el edificio frente a mí, que una vez fue una de las bases de Cocolía, se incendiaba. Chamas, en forma de arma, era un lanzallamas realmente bueno, la verdad. Después de mi reciente entrenamiento, léase cómo hacer tostadas de pizza quemadas, mi control sobre chamas había mejorado. Al menos ahora no tenía que preocuparme por hacer un espectáculo de fuegos artificiales. Sin embargo, antes de regresar, Bronya de repente tiró de mi manga. Gojo. ¿Cuándo deberíamos informarle a Mei sobre la verdadera situación de su padre? Me sorprendió eso, pero no dije nada por un rato. Después de pensarlo un momento, respondí. Entonces, se lo diremos mañana por la noche. Será viernes y tendrá todo el fin de semana para procesar la información. Así no tendrá que pensar en los demás estudiantes. Bronya asintió. Comprendido. La chica de cabello gris me sujetó el brazo mientras me preparaba para teletransportarme. Y justo cuando el edificio se quemó completamente, aplaudí. Entonces solo quedaban restos humeantes donde una vez estuvo una de las bases de Cocolía. Capítulo 59. Al día siguiente en la escuela, Kiana, Bronya y yo estábamos sentadas en una mesa en el comedor. La clase de Mei aún no había terminado debido a que la maestra los retuvo por un rato más, así que los tres estábamos esperándola ahora. Mientras tanto, sin embargo. Golpéalo. Dijo Kiana con determinación en su rostro. Bronya le entregó una tarjeta a Kiana. Una expresión de éxtasis se dibujó en su rostro. Con una enorme sonrisa, gritó, golpéalo otra vez. Bronya levantó una ceja, pero de todos modos entregó la tarjeta. Cuando Kiana miró las 4 cartas que tenía en la mano, dijo con suficiencia, tomaré otra carta. ¿Seguro?, pregunté. Si te pasas de 21 con 5 cartas, el croupier recibe el triple. HMPH, estoy 100% segura. Bronya miró las cartas en su mano mientras le entregaba otra carta a Kiana, y luego. Ella los colocó planamente sobre la mesa. Jajaja. Blackjack con 5 cartas. Tienes que darme 3 pepitas ahora, Bronya. La voz de Kiana resonó con fuerza. Hubo algunas miradas de otros compañeros de clase, pero rápidamente apartaron la mirada. Bronya suspiró mientras le entregaba los nuggets de su plato a Kiana. Sin embargo, tenía sus 2 cartas en la mano mientras me miraba. Sujeto Gojo. Por favor, abra sus cartas. Obedecí. Y revelé 2 A.
El rostro de Bron ya estaba pálido mientras revelaba las cartas en su mano. Eran simplemente 9 y 10 de espadas. Sujeto Gojo, ¿no dijiste que tienes que revelar tu mano si obtienes un blackjack? Simplemente no tenía ganas. Pude ver la molestia aparecer en el rostro de Bronya. Kiana estaba contenta con sus ganancias en ese momento, pero se tomó el tiempo de preguntar, ¿qué tipo de blackjack es este? La versión que jugaba mi papá no era así. Es blackjack chino. Lo leí en alguna parte y me pareció divertido. Bronya lo interpreta como si Gojo lo hubiera encontrado en una novela de cultivo. Sonreí. Sí, lo que usted diga, secretaria. Me levanté de mi asiento. Ayúdame a cuidar mi asiento un rato. Voy al baño. 2 y fueron las respuestas que recibí a cambio. Hice mis necesidades en el baño rápidamente y salí. Sin embargo, cuando regresaba al comedor, oí que había un alboroto en el interior. Aceleré un poco el paso, ya que era un entrometido, como todos saben. No podía resistirme a ver algún drama jugoso si estaba pasando, siempre y cuando no estuviera relacionado conmigo. Pero cuando hice mi reingreso, cualquier sonrisa que tenía en mi cara se borró. Un grupo de estudiantes, una mezcla de chicos y chicas, estaban de pie frente a la mesa en la que yo estaba. ¿Y el alboroto? Esa era Kiana y una de las chicas teniendo una competencia de gritos. Parecía que había llegado cerca del final de la discusión porque uno de los chicos estaba a punto de empezar a lanzar manos. No me preocupaba que Kiana se defendiera, pero aún así. El tipo intentó lanzarle un puñetazo bajo y Kiana se preparó. Pero no tuvo que hacer nada. Mi agarre estaba sobre la muñeca del tipo, sin permitirle moverse ni un centímetro más. Los jadeos llenaron el pasillo mientras de repente comenzaron unos suaves murmullos. ¿Qué demonios? ¿Cómo apareció allí? Simplemente apareció de repente. ¿No estaba él al otro lado de la habitación hace un momento? El tipo que me dio el puñetazo, un desconocido de quien ni siquiera me molesté en leer su placa, pareció quedar en shock por un instante. Intentó soltarse, pero fue tan efectivo como lanzar un huevo a una piedra. Lo ignoré y en su lugar miré a Kiana. ¿Qué pasó? Kiana abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por una de las chicas que estaba en ese grupo. ¿Gojo Satoru? Disculpa, pero solo te pediría que no seas amigo de Rai. Callarse la boca. La niña y su pandilla se quedaron congelados. Y luego simplemente les miré de reojo. No estaba hablando contigo. Después de eso, dejé de prestarles atención y volví a preguntarle a Kiana, ¿qué ibas a decir, Kiana? Se escuchó un rugido a mi lado cuando el tipo al que sujetaba gritó, oye. ¿Quién te crees que eres? ¿Te crees un cabrón? Yo apreté. ¿Y el resultado? Ahora. Suéltame. Por favor. Me duele. En realidad fue bastante divertido ver su comportamiento arrogante ser aplastado hasta convertirse en motas de polvo, clamando por misericordia de la persona de la que se estaba burlando en ese momento. Qué patético realmente. En ese momento, Kiana de repente hizo un movimiento. Ella rápidamente le dio una patada al tipo en la cabeza, dejándolo inconsciente. No pierdas más tiempo con este tipo, Gojo. Querían que dejáramos de juntarnos con Mei. Arqueé una ceja, soltando al tipo que ya estaba noqueado. ¿En serio? ¡Qué atrevimiento de su parte! Desvié la mirada. ¿Algo más que quieran añadir? El grupo dio un paso atrás al unísono mientras se abrazaban, con todo su cuerpo temblando. Ve por favor, dijo uno de los chicos con fuerza. ¿Nos pagaron, vale?
Alguien nos pagó. ¿Pagado? Entrecerré los ojos. Ese sí. Alguien nos dijo que podríamos conseguir 50.000 yenes si hacíamos esto. Me acerqué un paso más a ellos. ¿OMS? Pero no recibí respuesta. En ese momento estaban inconscientes en el suelo. Chasqueé la lengua. ¿Tan fácil era que se desmayaran de miedo? Fue en ese momento cuando Kiana me dio un codazo. Oye. ¿Quizás podrías quitarle un poco el brillo a los ojos la próxima vez? Hizo un gesto con la mirada al resto de los estudiantes, que estaban pálidos como la nieve. Puedes dar bastante miedo, ¿sabes? Parpadeé. Oh, puede que me haya pasado un poco. ¿Crees? Como sea. Todo irá bien. Estos tipos. Me quedé paralizada y miré a Bronya y a Kiana. Espera. ¿Aún no ha llegado Mei? Al darnos cuenta de la gravedad de la situación, todos parecimos darnos cuenta. ¿Podrían estos tipos ser una distracción? Gojo. Vamos ya. Kiana salió disparada de inmediato. Tiré de la parte trasera del uniforme para detenerla. Detente. Puedo teletransportarme, ¿recuerdas? Oh, sí. Date prisa entonces. Ambos desaparecimos de nuestros lugares, lo que provocó que los estudiantes, que estaban atónitos por el miedo, jadearan nuevamente. Parecía que en ese momento su visión del mundo se había destrozado. Sin embargo, una persona quedó fuera de la teletransportación. Era Bronya Seikik. Ella simplemente estaba parada allí, mirando fijamente el lugar donde Gojo estaba parado anteriormente y luego al grupo de personas en el suelo. Un atisbo de incertidumbre llenó sus ojos, pero rápidamente los aplastó antes de darse cuenta de algo también. Bronya parece haber quedado atrás. Kiana y yo llegamos cerca de la clase de Mei con mi teletransportación a través de Blue. De esta manera era más rápido porque su clase estaba en el otro bloque. Kiana se zafó de mis brazos, corrió hacia la puerta de la clase primero y luego gritó, Mei. ¿Estás bien? Pero de repente se cayó. Lo alcancé un segundo después y suspiré. No es de extrañar que Kiana estuviera atónita. En este momento en la clase, yacen tendidos los cuerpos de muchos estudiantes. Algunos de ellos probablemente eran amigos de Raiden Mei y otros podrían haber sido simplemente conocidos casuales. Sin embargo, eso no era lo que tenía fijos mis ojos. En cambio, fue Mei. Ella estaba parada en el medio de la clase. Sus ojos brillando. Con marcas moradas cubriendo su brazo derecho. Y un Honkai puro, con forma de ala justo detrás de ella. Ella lentamente desvió su mirada hacia nosotros, con una sonrisa fría pero satisfecha en su rostro. Entonces, ¿finalmente estás aquí, Gojo? Su sonrisa se amplió. ¿Bailamos ahora? Capítulo 60. ¿Bailamos ahora? La voz de la otra Mei tenía un dejo de burla. Fue un contraste bastante marcado con los muchos cuerpos de estudiantes que yacían en el suelo. Fruncí el ceño un poco mientras pregunté vacilante. ¿Es eso, una referencia a Omudara? La chica de pelo morado frunció el ceño. No. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, ¿no dijo lo mismo cuando andaba por ahí atacando a un grupo de tipos? No. Omudara dijo, ¿quieres bailar? Se defendió la otra Mei, con un ligero rubor en sus mejillas. Eso no es muy diferente. Al decir eso, suspiré aliviado. Parecía que Ercher Mei realmente compartía algunas de las peculiaridades de Mei.
Pero ¿cómo te hiciste esos tatuajes?, pregunté con curiosidad. ¿Estos? Levantó el brazo. Vienen con el paquete. May arqueó una ceja. ¿No te gustan? Los tatuajes no son lo mío. Oh, qué pena. Suspiró. Pensé que precisamente a ti te gustaría ver esto. Traté de responder, pero Kiana parecía haber tenido suficiente de nuestras pequeñas peleas en ese momento y gritó. Deja de parlotear. ¿Qué demonios le hiciste a May, impostor? Devuélvemela. May levantó una ceja mientras miró a Kiana. ¿Devolvérmela? ¿Vas a obligarme? Kiana apretó los dientes. Sí. Te daré una paliza hasta que te duela tanto que no puedas caminar. Pausa. La otra May y yo miramos a Kiana con una mirada extraña en nuestros rostros. Eso pareció incomodarla un poco mientras me miraba. ¿Qué? ¿Por qué me miran así? Fraseo, /fraseo. Gojo, te estás uniendo a ella y a mí. ¿No se supone que somos un equipo? No lo sé. Dijiste que querías saltar sobre mí. Eso es una broma. Ignorando a Kiana por ahora. Miré a la otra May. ¿Por fin te despertaste del todo? Al oír eso, la otra May decidió mostrarse impertinente, sacó una silla y se sentó. No. Aún no lo es. Está un poco más avanzado, pero alguien no es muy servicial con eso. Supongo que ese alguien es la tonta Chuun y May entonces. Pero por otra parte, este Archer también tenía matices de Chuun y Dad. Lo importante, sin embargo, era que ya no tenía que preocuparme por una erupción Honkai completa. Siegfried y Rayoma me dijeron que la erupción obligatoria para un Archer solo ocurre durante un despertar completo. Entonces Gojo. Sí. ¿Cuándo ibas a decirle a May que su padre era un verdadero criminal? Oh. Supongo que alguien en la clase soltó el secreto. Después de saber eso, básicamente pude extrapolar lo que estaba pasando ahora. Pero el señor May estaba esperando una respuesta, así que dejé mis pensamientos para más tarde. Iba a decírselo esta noche en realidad. ¿En realidad? En realidad. Entonces supongo que te daré algo de confianza. Pero antes de nuestra batalla, necesito hacer algo. ¿No ibas a esperar antes de pelear? No. Creo que esta cantidad es suficiente. May me dedicó una sonrisa radiante. Aún así, me gustaría agradecerte. Nuestro viaje a mi corp y nuestra estancia contigo me ayudaron a recargar bastante. Supongo que me alegro de poder servirte, ¿no? Después de eso, la expresión de May se endureció como el acero. Por eso, te permitiré salir primero con tus dos amigos. A continuación, derribaré este edificio abandonado hasta los cimientos. Bueno. ¿Qué? Esta vez tanto Kiana como la otra May me miraron. La señora May entrecerró los ojos mientras me observaba de cerca. Era como si me viera por primera vez. Kiana tenía los ojos muy abiertos mientras me miraba conmocionada. Intentó decir algo, pero solo balbuceó. En lugar de eso, pasó a la acción. Ella agarró el cuello de mi camisa con ambas manos mientras preguntaba furiosamente. ¿Qué haces, Gojo? Va a matarlos a todos. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?, pregunté. Luego, le hice un gesto a May. No vas a destruir toda la ciudad, ¿verdad? Podría si quisiera. Pero siendo realistas, provocar una erupción de Honkai ahora no sería muy divertido. Eso implica que ella podría causar uno si quisiera.
¿Se contuvo entonces? Otra confirmación para mí. Gojo, me devolvió la realidad Kiana. Se supone que debemos ayudar a los débiles e inocentes. Esta gente no es precisamente inocente, dije con indiferencia. Estaban intentando intimidar a Mei. Pero no a todos. Y esa no es razón para matar. Con darles una paliza bastaría. No puedes dejar que... Kiana. Mi voz era profunda pero autoritaria. Pero lo más importante es que la hizo reflexionar. No podemos salvar a todos. Se lo dije directamente a la cara. Las manos de Kiana se debilitaron cuando dio un paso atrás. Kuke. Tú también deberías saberlo, ¿verdad? Has viajado por todo el mundo y has visto muchos desastres. Kiana miró hacia abajo y apretó los puños. Si quiere destruir este edificio, puede hacerlo. Pero... y nadie podrá detenerla. Puede. Aunque pelee con ella por ello, no puedo escatimar atención para proteger el entorno. Kiana no tuvo respuesta para eso. Es posible que todos nuestros éxitos hasta el momento se le hayan subido a la cabeza y le hayan hecho pensar que siempre podríamos ganar. Que el mejor final siempre fue fácil de conseguir. Pero este mundo no era así. Kiana respiró profundamente. Su pecho se movía hacia arriba y hacia abajo mientras intentaba desesperadamente calmarse. Y cuando levantó la cabeza, sus ojos eran como acero. Inflexible e irrompible. Lo sé, pero aún así. Si tan solo pudiera salvar una vida más. Si tan solo pudiera proteger a una persona más. Estaré satisfecho. Mei interrumpió en ese momento, con un tono de sorpresa evidente. ¿Están dispuestos a arriesgar sus vidas por esta gente que ni siquiera conocen? Soy. ¿Pero por qué? Kiana ni siquiera dudó mientras hablaba. Porque soy Kiana Kaslana. Y una Kaslana nunca le da la espalda a los débiles. Mi sangre arde por proteger. Así que no me detendré pase lo que pase. Y eso nos dejó a todos en silencio. Y... ¡wow! No sabía que Kiana pudiera actuar así. Y honestamente, con ese discurso suyo incluso me sentí un poco atraído por su heroísmo y carisma. Una sonrisa apareció en mi cara. Así debería ser el encanto del protagonista, ¿no? La reacción de Mei también fue tranquila. No dijo nada, simplemente volvió a sus pensamientos. Parecía como si se preguntara qué hacer a continuación. Pero al final, simplemente chasqueó la lengua. Lo que sea. Me has arruinado el humor. El señor Mei se levantó y nos dio la espalda. Te esperaré en las ruinas de mi corp, Gojo Satoru. No me hagas esperar. Y ella desapareció en un instante. Entonces solo quedamos Kiana y yo. Al ver eso, le di una palmadita a Kiana en la cabeza. Hola. Buen trabajo. Salió de su trance y volvió a su estado bobo. Espera, ¿conseguimos detenerla? Lograste detenerla, corregí. Lo hice. Estaba atónita, pero una enorme sonrisa se dibujó de nuevo en su rostro. Oh, claro que sí. ¿Quién te crees que soy? Me reí. Sí, sí. Eres Kiana Kaslana. Ahora vamos a encargarnos de Mei, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con estos chicos? Les hizo un gesto. ¿Están bien? Parece que solo tienen conmociones cerebrales. Oh, es bueno.
Sin embargo, cuando salimos de la clase, Kiana me tiró de la manga. Gojo. Sí. Tú. Ella apartó la mirada, claramente queriendo preguntar algo, pero al final solo suspiró, habiendo decidido no hacerlo. No importa. En la azotea, me quedé en el borde junto con Kiana y Bronja. Por favor, no te olvides de Bronja la próxima vez, dijo Bronja con un dejo de fastidio. Lo siento, jaja. Entonces, les hice un gesto de despedida a ambas chicas. Retrocedan un poco. Miré a mi Cort directamente en mi línea de visión. Escaneé el camino hasta allí. Está todo claro entonces. ¿Por qué?, preguntaron ambos. Voy a ser un poco brusco aquí. Me puse en pose y luego. 9 cuerdas. De inmediato la escena cambió. Una enorme presión cayó de inmediato sobre la escuela mientras el concreto se agrietaba a nuestro alrededor. Una bola azul apareció a mi izquierda mientras que una bola roja apareció a mi derecha. Kiana y Bronja dejaron escapar gritos de sorpresa mientras regresaban apresuradamente. Pero eso no me detuvo. Luz polarizada. Cuervo y declaración. Un trueno púrpura se formó a mi alrededor mientras los alrededores se tiñeron de púrpura. En ese momento, los árboles circundantes se sacudieron vigorosamente y un viento enorme sopló hacia afuera de mi cuerpo. Las bolas azules y rojas también empezaron a atraerse lentamente entre sí. Entre adelante y atrás. Sonreí. Y en ese momento las bolas estaban casi completamente superpuestas. Gojo, gritó Kiana en ese momento con incertidumbre. Los miré y sonreí. Miren bien, ¿de acuerdo? Estoy presumiendo un poco. Luego apunté con mi brazo a mi corp. Técnica imaginaria. Púrpura hueco.